Y sí, porque ganó. Claro. ¿Fue ganador o no? Como dice Luis Sí, Aventura aquí en la mañana, en los Martínez Fierros, sí. de cable. Claro, ahí está la música, ahí está. Mirá cómo lo recibimos. Qué bien, ¿eh? Mirá cómo lo recibimos, Turco, porque está del otro lado el ganador del Martín Fierro a mejor panelista. Una terna que también estuvo muy tirante, vamos a Sí. poner ese término, porque competía contra Marianita Brey, entre otros, que se quedó con una cara desilusionado, pero nosotros vamos a hablar con el winner, con el Con el ganador, ganador. Santiago Cunio, que está del otro lado, le vamos a Sí. dar la bienvenida. Buenos días, Santiago, Natalí y Turco Vergara, te recibimos de este lado, en Santa Fe. Un placer saludarlo, gracias como siempre por estar y obviamente un abrazo enorme a la invencible provincia de Santa Fe. La Invencible, dijo. Quiere decir Totalmente. esto porque me gustó el discurso, no por el tenor, porque a veces las palabras dicen mucho, los gestos dicen mucho, Santiago. Me gustó esto de decir, che, ¿qué nos está pasando en la historia argentina? Sé que sos un hombre muy estudioso. ¿Y por qué elegiste ese discurso, Santiago, para coronar lo que fue esa noche? Porque estábamos en presencia de todo el despliegue pornográfico de poder de la concentración unitaria de medios. Mm. Entonces, como las primeras filas habían estado reservadas a los monopolios de Clarín y La Nación, me pareció importante decirle a todos los compatriotas y comprovincianos de los estados provinciales que obviamente vamos a vencer, Ujú. que más allá de este modelo unitario de genocidio social directamente, estamos en lucha y las batallas son parte de una guerra, con Ujú. lo cual ellos pueden ganar algunas batallas, pero nosotros ganaremos la guerra. Y dentro de esa guerra se libra la batalla comunicacional. Ujú. Santiago, te escuché hablar muchísimo del peligro que significa la dependencia económica y política que hoy atraviesa el país. Para la gente que te está viendo y escuchando, ¿por qué? Porque cuando vos perdés la libertad y te transformás en un esclavo, perdiste todos los instrumentos del sentido de la vida. Claramente San Martín decía, al enemigo solo se lo ve grande si uno está de rodillas, con lo cual no hay mucho para pensar. Ujú. Vos no podés vivir siendo esclavo, salvo que seas naturalmente sadomasoquista, con lo cual no es parte de la historia de los argentinos, que nacimos a sable y a caballo luchando por nuestra independencia, que nunca fue, lamentablemente, pero estamos en ese proceso. Somos un país muy joven que no ha concluido su construcción, somos un edificio en construcción, que está siendo obviamente administrado por un gobierno de ocupación y un colonialismo invasor que ha tomado el control del Estado a partir de este gobierno de ocupación. Bueno, no es la primera vez, o Ujú. sea, es histórico, por eso hago referencias históricas, Claro, volver a claro. Rosas, volver a la Confederación. Ujú. Yo lo voy a tutear, le voy a decir Santi, porque es un gran amigo, un gran compañero. Yo me considero de la patria confederada. Ah, mirá. Ustedes saben, aquí en la mañana con mis compañeros comparto mucho el amor por Artigas Ujú. particularmente. No porque desprestigie al brigadier Estanislao López, No, los no, dos no, han en tenido absoluto. su rol en esta lucha por nuestra independencia, pero bueno, yo me considero de las filas confederadas por las cuales lucha Santiago Ujú. Cunio y fue realmente muy emotivo para quienes somos de las provincias, Santiago, y te lo transmito, ver en un lugar donde, como bien él dice, se concentra el unitarismo, a alguien con un premio, lo cual es muy simbólico, peleando por nuestras independencias también desde Claro. el hoy, desde aquel lugar. Pero lo que te quiero preguntar, Santi, que contemos un poco, es qué pasó con ese programa que no fue, Ah, es verdad, de es qué iba verdad. a tratar, qué Mm. íbamos a ver allí, porque ahora, bueno, podemos armar filas para que realmente ese programa se pueda ver al aire. El Rey Desnudo era una producción de América por la cual había sido contratado y teníamos fecha de emisión, publicidad al aire, publicidad gráfica en la vía pública. Y el gobierno, el último día antes de la emisión, fue a amenazar directamente a uno de los dueños, que es Daniel Vila, y lo amenazaron directamente diciéndole que si el programa salía al aire, el Grupo América se transformaba en enemigo del gobierno. Entonces, en ese contexto, Daniel me llamó, me explicó, le dije que obviamente para mí primero estaban los compañeros trabajadores de la televisión y que no íbamos a poner en riesgo
a todo un canal o todo un grupo de medios por una cuestión estrictamente personal y arrastrarlos conmigo a una situación que podía ser peligrar su fuente de trabajo. Así que decidimos aceptar que las condiciones de amenaza iban a impedir que el programa saliera al aire, pero la decisión del canal fue que yo tuviera un lugar todo el año en GPS con mi hermano, con mi amigo Rolando Graña, y bueno, hicimos lo que hicimos, que ameritó que ayer, obtuviéramos el Martín Fierro. Así que la verdad es que el proceso este de censura terminó como termina siempre la censura. Termina siempre potenciando lo que censuró. Santiago, y en este contexto, ¿es posible un sistema de medios un poco más federal que escuche otras voces que no sean la de las 10 cuadras de la City porteña? No, de ninguna manera. Con este modelo, todo lo contrario, cada vez van a tener menos provincias, cada vez van a ser... en términos históricos, la palabra provincia nace con el Imperio Romano y te diría que sí tiene sentido. Nosotros usamos la palabra provincia de una manera coloquial, pero en realidad era la definición de los territorios ocupados por el Imperio Romano. Con lo cual, si vos lo planteás en términos históricos, cada vez van a ser más provincias, o sea, van a ser más esclavos del poder central y unitario. Ahora, si lo planteamos desde la concepción confederal de que los estados provinciales se rijan con sus independencias plenas y como parte de un modelo confederado, donde todos valemos uno y todos somos iguales a la hora de tomar decisiones, eso cambia. Pero no esperen absolutamente nada de este modelo republicano y saqueador de transferencia de la renta, que está acá para someter a los estados provinciales y no para ayudarlos. Así que olvídense, cuanto más unitarismo haya, claro, menos provincia van a tener. Te escuché hablar varias veces, Santiago, y con muy buenos argumentos, porque sé que sabés del tema, si uno está en Santa Fe, pero lee. Leer todavía podemos hacerlo, ¿sí? Podemos acudir a varias fuentes, a un libro. Yo le digo siempre, estimado Santiago, siempre le digo a la gente, Google es gratis, así que podés saber qué pasa y qué no. Pero quiero que le expliques a la gente, y lo hiciste tan bien hace un tiempo, la timba financiera que estamos viviendo. Estamos en un sistema ludópata. Es claramente un sistema de ludopatía del cual participa un sector del gorilaje del segmento expoliador que gana dinero entregando a la patria de los argentinos y pagan con vidas humanas las deudas de los dólares que se roban. Entonces, tenés contrabandistas de soja que tienen 500.000 millones de dólares en el extranjero, en cajas de seguridad o en bienes en el extranjero no declarados, que es el total de la deuda externa argentina. O sea que por cada dólar fugado estamos pagando con jubilados que se suicidan, estamos pagando con chicos del Garraham que no tienen medicamentos, estamos pagando con despidos y cierres de fábricas, con lo cual esto es ludopatía. Hay un grupo de argentinos enfermos mentales que tienen irrecuperables, que tienen como doctrina amoral y antiética el lucro personal por encima del proyecto colectivo. Entonces, esta timba de andar pidiendo plata prestada sabiendo que no la vas a devolver y que no hay ninguna manera de que lo hagas, endeudando a la Argentina y comprometiéndola a ser desgarrada y desintegrada en un proceso similar al de Yugoslavia o Palestina, es lo que está en marcha. Según lo que vos tenés como dato... Tenemos que, obviamente, ganar esta guerra y, obviamente, condenar, juzgar y ejecutar a los responsables. Ahora, según tus datos o lo que manejás de información, ¿cuánto estamos debiendo ya a esta altura con 2 años de este gobierno? No, el total de deuda no es con este gobierno, es de 500.000 millones de dólares. Opa, fuerte. Que ya lo arrastramos, decíamos que antes, viene de desde otros el procesos, gobierno ¿no? de Macri, que también fue a pedir la escupidera al Fondo Monetario. Sí, Santiago... pero no nos equivoquemos, no es que lo arrastramos de Macri. Los dos Fernández son tan cómplices como Macri y Milei. El gobierno de mierda de los 4 años de cristinismo puro y duro con el delincuente, golpeador, chorro y malandra de Alberto Fernández fueron la continuidad de las políticas de endeudamiento de Macri. Durante esos 4 años la Argentina generó muchísima deuda refinanciada a través del delincuente corrupto de Guzmán con el Fondo Monetario y los buitres, con lo cual no hay que saltearse el periodo. Hace 12 años que estos hijos de puta, incluyendo a Cristina y a Alberto, han endeudado a la Argentina en una esencia de deuda impagable y terminal,
con las mismas terminales económicas y políticas. Cristina dice que es capitalista y bimonetaria, o sea que es la misma mierda que Milei y la misma mierda que Macri. Santiago, ¿qué es hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina? ¿Qué es? Es el instrumento represivo del lawfare para garantizar que no exista una revolución política en la Argentina, amenazando, privando de la libertad y de sus bienes a todos aquellos que se atrevan a desafiar el monopolio de poder corporativo y unitario. Es eso, son 3 hijos de puta que tienen la responsabilidad de amedrentar y reprimir la revolución política en la Argentina. Como lo hicieron siempre cada vez que esa corte de mierda republicana avaló y legitimó los golpes de Estado desde el 6 de septiembre de 1930 hasta hoy. Santi, mi pregunta es un poco difícil porque es como preguntar cómo hacemos para que triunfe el bien, pero por ejemplo nosotros en Santa Fe vivimos en la última campaña a través del gobernador Puyaro una propuesta en la cual se hablaba de cierta provincianía, de defender los intereses de Santa Fe. Sin perjuicio de eso, uno ve cómo después en el Congreso de la Nación estos mismos referentes un poco van a contramano de sus propuestas, avalando por ejemplo a este gobierno nacional y a otros. ¿Cómo se hace para generar una propuesta que tenga que ver con la patria confederada, con la defensa de las provincias y con quiénes en este contexto? ¿Se nos fue? Ay, se nos fue. Ah, se nos fue. Bueno, ya lo vamos a recuperar. Bueno, a era Santiago. Una pregunta que estaba buena para también saber qué es lo que piensa, bueno, la verborragia de Santiago Cunio siempre es su característica. Es directo. Pero es bueno, directo. sirve también para entender frontal. una postura en particular, que es la que hablábamos un poquito fuera de aire con Gaby Romero, de qué se trata la Confederación, de qué se trata esta propuesta de volver a un sistema estatal en el cual las provincias tengan su autonomía, hagan sus acuerdos, defiendan sus intereses, utilicen sus recursos y no al revés, no que seamos de alguna manera todos esclavos del parasitarismo, del unitarismo. Sí, no, y que no siempre se vulneren los derechos, ¿no? Se vulneran los derechos, ¿sí? Porque siempre hablamos de esta cuestión de derechos, que se habla poco, ¿no? De este tema en los principales medios, pero es interesante también escuchar y ver y leer. Por supuesto también están los otros que dicen, no, estamos en defensa de un equilibrio tal porque nos parece que es mejor para cuidar las cuentas, pero también está lo otro, estás dejando un montón de gente a pata, así como se dice en la jerga, y no le das soluciones, no le das herramientas. Entonces ahí hay una disparidad y hay obviamente un acto de injusticia que ya lo venimos marcando hace rato.